Bien, pues ahora sí doy pie a presentar al doctor Adrián. Él es miembro de la Newman Society, un grupo de hombres comprometidos en una labor de autorreforma que buscan colaborar en la misión educativa de las familias, fomentando entre los jóvenes la formación y la amistad. Es profesor, escritor, licenciado, maestro y doctor en filosofía. Colabora en la dimensión de la pastoral de la vida de la Arquidiócesis de Guadalajara en el área de formación y doctrina. Entre sus publicaciones se puede mencionar Yo soy su hermano José, sobre la figura y mensaje de San José, El amor a la vida, sobre los derechos de toda persona desde el momento de la concepción, y los deberes y derechos de la conciencia, El corazón de la mujer, sobre el amor, la vocación y misión de la mujer. Demos un fuerte aplauso al doctor Adrián Aguilera. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos. Bueno, vamos a hablar sobre la formación de la voluntad, ¿no? Y sobre la fuerza de voluntad. Para no extenderme, tengo unas notas, ¿verdad?, para pararle a tiempo. Entonces, pues empecemos. ¿Alguien me... o yo mismo aquí hago? Cuando era joven y bello y flaco y tenía pelo, una vez estábamos entrenando fútbol con un profesor y llegó ese día muy animoso y entonces dijo: vamos a dar una vuelta caminando y luego una corriendo, una vuelta caminando y luego 2 corriendo, una vuelta caminando y luego 3 corriendo, ¿no? Una caminando y luego 4 corriendo. Vamos a hacer algo parecido hoy, ¿sí? Vamos a dar primero una vuelta, ¿sí? Y luego paramos poquito. Luego damos 2 vueltas y luego paramos poquito, ¿sí? Y así, 3 vueltas hasta llegar a 5. ¿Les parece bien? Bueno, pero va a ser con la cabeza, ¿ah? Entonces, empezamos así, con una vuelta, ¿sí? Espero no queden muy mareados de tanta vuelta y vuelta, ¿sí? Primero, la primera vuelta consiste, vamos a tratar de constatar un hecho, ¿sí? Y el hecho es que nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Le pregunté a un niño hace tiempo, a ver, si tú sigues así de flojo, ¿qué va a ser de ti en el futuro? ¿Cómo crees que vas a quedar? Dijo: como mi papá. Bueno, eso fue horrible, ¿no? Pero ustedes piensen, ¿no? Piensen un poquito, ¿no? O sea, las cosas que dicen, esto tengo que vale la pena, seguramente les ha costado un poquito. O sea, lo que tienen que vale más la pena, o se los han dado, ¿sí? Como la existencia, la vida, la familia, etcétera, etcétera, se los han dado, ¿sí? O lo han conseguido a base de esfuerzo, ¿sí? Nada que valga la pena se puede conseguir sin esfuerzo. Miren, había Tú me ayudarías a hacerle aquí cuando yo te haga una seña, ¿sí? Mira, en esa, precisamente. Había una tumba en un cementerio que decía el epitafio: aquí yace don nadie. ¿Te gustaría así para ti, para tu epitafio, para tu tumba? En otro cementerio había una tumba que se hizo famosa que decía: nació, vivió, murió y nadie lo notó. ¿Alguien tiene esa aspiración? Es decir, yo quisiera que eso se pueda decir de mí, es más, que ni siquiera se acuerden de mi nombre. ¿Verdad que no? Todos tenemos aspiraciones, o sea, deseos de hacer algo, por lo menos por las personas más cercanas, a las que más queremos, ¿sí? Todos queremos que nuestra vida valga la pena, ¿sí? Que podamos hacer mucho, ¿sí? No solo por nosotros, y que al final nos deje contentos, satisfechos, ¿sí? O sea, bueno, mira, eso tiene un precio, y no es cualquier precio. O sea, las cosas buenas cuestan, y cuestan bastante. Para ser nadie, para que alguien nazca, crezca, se muera y nadie lo note, basta dejarse llevar. El camino es muy sencillo, consiste en dejarse llevar. O sea, si tú quieres echar a perder tu vida, si tú quieres que tu vida sea una cosa que no sirve para nada, déjate llevar. El camino es sencillísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán, no se te olvide, ¿no? Hay dentro de ti, dentro de tu naturaleza, un traidor que está al acecho, abriendo las puertas de tu vida, de tu corazón, para que entre ahí cualquier cosa. Y entonces, déjate llevar y vas a ver que arruinas las cosas más bellas de tu vida, ¿sí? Las posibilidades más altas que tienes, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho del Papa Pablo VI, que ustedes pueden imaginar porque no se alcanza a ver tanto, pero al ratito se verá. Dice así: nos encontramos frente a un terrible dilema.
o ser santos totalmente, sin rebajas, para encontrar nuestra plena dimensión, o reducirnos a ser marionetas ridículas, seres frustrados y, déjenme decirlo, abortivos. A ver, si quieres cambiar la palabra santos por personas maduras, completas, íntegras, realizadas, ¿sí? Nos encontramos frente a un terrible dilema: o ser personas, ¿sí? No cañas movidas por el viento, o ser personas en plenitud, o reducirnos a ser marionetas ridículas, seres frustrados y, déjenme decirlo, abortivos. Uy, qué fuerte, ¿no? Yo creo que Pablo VI estaba enojado ese día, ¿no? Y yo creo que había visto muchas cosas, ¿no? Pero nos encontramos frente a ese terrible dilema, ¿sí? Es el dilema que tú tienes que enfrentar todos los días, ¿sí? Es el dilema que tú tienes que resolver todos los días, ¿sí? O ser una persona completa, dueña de sí, madura, ¿no? O reducirte a ser una marioneta ridícula del ambiente en el que te mueves, de los tontos con iniciativa que están a tu alrededor, o de ti mismo, ¿sí? Una marioneta, ¿sí? De tus emociones, de tus sentimientos, de tus desánimos, de tu falta de aspiraciones, ¿no? En 2007, lo he pensado desde entonces, créanme que desde entonces le he dado vuelta a esta frase y la he repasado muchas veces. En 2007 Papa Benedicto estuvo en Brasil. Y allí en Brasil dio, después de una semana, ¿verdad?, de visitar muchos lugares bonitos de Brasil, muchos lugares así donde hay situaciones muy trágicas también en Brasil, donde el Papa encontró así el sufrimiento de muchas personas y situaciones. En el último día prácticamente de su visita a Brasil, el Papa se reunió con todos los obispos de Latinoamérica y del Caribe. Y entonces, justo antes de darles un discurso, el Papa iba así acercándose, caminando hacia donde estaba el estrado donde se iba a sentar para pronunciar su discurso, y entonces a una señora se le cayó su pañuelo. Estaba muy emocionada. El único que se dio cuenta del pañuelo caído fue el Papa. Se acercó, se lo dio y luego pronunció un discurso en el que dijo la siguiente frase, que es tremenda, es terrible. Dijo así, vean ustedes, ¿no? Por tratarse de un continente de bautizados, el nuestro, un continente de bautizados, conviene saldar la notable ausencia en el ámbito político, económico y educativo de voces e iniciativas de líderes cristianos de fuerte personalidad y vocación abnegada. ¿Qué dijo? En la cara de ella lo dice todo. Por tratarse de un continente de bautizados, ¿eso está claro? ¿Sí? O sea, todos en general hemos recibido el bautismo. Es un continente de bautizados, aunque quizá no suficientemente evangelizado, pero todos bautizados. Por tratarse de un continente de bautizados, conviene saldar la notable ausencia de voces e iniciativas, en el ámbito político, económico, educativo, de voces e iniciativas de líderes cristianos de fuerte personalidad y vocación abnegada, ¿sí? O sea, mira, la notable ausencia, ¿sí? Notable ausencia, lo que se nota es que no hay voces e iniciativas de líderes cristianos de fuerte personalidad, que no se doblen con nada, que no se vendan por nada, que se mantengan fieles a sus criterios, a sus propósitos, de voces e iniciativas de líderes cristianos de fuerte personalidad y vocación abnegada, ¿sí? Una personalidad fuerte, ¿sí? No una marioneta manipulable, ¿eh? Fuerte personalidad y vocación abnegada, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a sufrir, ¿sí? Por sus ideales, que estén dispuestos a dejarse la piel en la cancha, ¿sí? Bueno, vean, esto nos sirve, ¿verdad? Pues que esos que no deben ser marionetas, ¿eh? Esos que deben ser de donde pueden venir estas voces e iniciativas de líderes de fuerte personalidad y vocación abnegada, tendríamos que aspirar a ser nosotros. ¿No les parece? Bueno, necesitamos para eso un temple diamantino de carácter y voluntad. O sea, si quieres estar a la altura, ¿sí?, de lo que nuestro tiempo exige de ti, necesitas un temple diamantino de carácter y voluntad. El mismo Pablo VI decía, dichosos los tiempos modernos, porque con sus dificultades casi nos obligan a ser héroes. ¿Sí? Dichosos los tiempos modernos. O sea, hoy no hay disimulo, ¿verdad? O sea, las cosas son radicales, te decides, ¿no? O sea, tienes dos posibilidades, ¿no? O vienes a la charla o te vas a la calle, ¿no?,
lo que sea. O sea, hoy no hay medias tintas, o sea, la gente no tiene así necesidad de disimular, ¿no?, lo que quiere, sus aspiraciones. Dichosos estos tiempos, o sea, las tentaciones también se presentan de una manera tan declarada, tan drástica, ¿no?, que con sus dificultades casi nos obligan a ser héroes, ¿sí? Bueno, vamos adelante, ya, esta sirva como introducción, estas 3 frases, ¿va? 2 de Pablo VI. Necesitamos, decía, un temple diamantino de carácter y voluntad. Bueno, dimos ya una vuelta, ¿sí? ¿Quieren parar un ratito, descansar, ir a la tienda, comprarse un bolis para fortalecer la voluntad? No es cierto. Bueno, vamos a dar ahora 2 vueltas, ¿sí? Y estas vueltas son en torno a 2 autos que yo desearía que ustedes tuviesen. A ver, vamos a pensar, ¿no? Y se vale soñar. ¿Qué tipo de auto les gustaría? Yo les propongo que aspiren a tener por lo menos estos 2, ¿sí?, que están en sus manos. Sigue, el primer auto, ¿no? El primer auto es el autodominio, ¿sí? ¿Sí? El autodominio, ¿sí? ¿Cómo se entiende el autodominio? La capacidad de controlar, ¿sí?, tus reacciones, ¿sí? La capacidad de controlar tus reacciones, ¿sí? La capacidad de controlar lo que haces o lo que no haces. Y entonces a veces esto cuesta un buen, ¿no? A veces así, bueno, ya es bastante, ¿no?, con que no digas, aunque tu cara sea, ¿sí? O sea, y esta es la lucha de todos los días para ir aprendiendo a tener el control de nosotros mismos, ¿sí? O sea, nadie puede ser esposo, nadie puede ser papá, nadie puede ser educador si no tiene autodominio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira, tú estás a tiempo de trabajar, de sembrar, de ir logrando el autodominio. Es bueno, Carl Wojtyla hablaba de la estructura personal de la autodeterminación. O sea, cuando él decía, ¿qué es lo que distingue a los seres humanos del resto de los animalitos? Decía, la estructura personal de la autodeterminación. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes la capacidad de decidirte a ti mismo, ¿sí? Que tú tienes la capacidad de definirte a ti mismo, ¿sí?, a ti misma, ¿sí? Que tú puedes llegar a ser como tú, en cuanto a la personalidad, ¿sí?, como tú quieras, miserable o héroe, ¿sí? O sea, en los campos de concentración había unos que se comportaban como cerdos, había otros que se comportaban como santos. ¿Quién lo decidía? ¿Las circunstancias? No, ellos, ¿sí?, cada uno, ¿sabes? Y esa posibilidad la tienes tú. Y entonces, para lograr eso, ¿verdad?, lo que necesitas trabajar es el autodominio. ¿Y cómo se logra dominarse? En cada acción estando atento, ¿verdad?, para tomar la mejor actitud posible, ¿sí? Y así poco a poquito se logra conseguir el otro auto, ¿sí? Y el otro auto es la autoposesión, ¿sí? La autoposesión. Esto habla, ¿verdad?, de una cierta madurez, de una cierta estabilidad, ¿sí? Ya no es simplemente el control de los actos aislados, ahora es el control de tu personalidad, el control de ti mismo, ¿sí? Ahora ya no solo saliste victorioso en un momento dado, ¿no?, en una circunstancia que se te presentó ante una posibilidad donde estabas en la disyuntiva de dejarte llevar o de actuar bien, de seguir la voz de la conciencia o de seguir la voz del gusto. Ahora, ¿verdad?, resulta que has logrado en ti una energía suficiente que te da una cierta facilidad para hacer las cosas casi de manera espontánea y gozosa, de una manera humana, ¿sí? Y esto se llama autoposesión, ¿sí? Autoposesión. Y hacia ahí es hacia donde tendríamos que aspirar a llegar todos nosotros, ¿verdad?, a poseernos a nosotros mismos, ¿sí? Un día vas a ir, a lo mejor, allí a la iglesia, ante el altar, con una muchacha vestida de blanco, y le vas a decir, yo, Catarino, ¿ah?, te acepto a ti, Lindora, ¿ah?, y me entrego a ti y prometo serte fiel, ¿sí? Mira, nadie da lo que no tiene, ¿ah? Nadie es capaz de dar lo que no posee, ¿ah? Entonces tienes que trabajar la autoposesión, ¿sí? ¿Sí? Porque si no va a ser una mentira solemnísima, elegantísima, que va a quedar grabada en muchas cámaras, ¿sí? Yo te acepto y me entrego a ti. ¡Ay, qué mentira! ¿No? Ni te acepto, ¿no? Los que se casan son 3. Hay un libro muy bonito que se llama Los que se casan son 3. Yo digo, no, son 30. O sea, es toda la familia del otro, ¿no? De alguna manera, o sea, él forma parte de él, de su vida, de él, ¿no? Los que se casan son 30. Te acepto significa, me doy cuenta, y estoy dispuesto a pasar mis próximas 30 navidades con esa gente, ¿sabes?
O la mitad, por lo menos, 15 y 15. Unos días en tu casa, otros días en la nuestra, ¿no? O bueno, una tercera parte. Una parte en la tuya, otra y otra viajamos, ¿no? Los que se casan son 30, ¿sí? Entonces, te acepto y me entrego a ti. Fíjate, ¿no? O sea, soy tuyo, soy tuya, haz de mí lo que tú quieras. Uy, eso es arriesgadísimo, ¿sí? Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Es una oración de Charles de Foucault, ¿eh? Aplica al matrimonio también, ¿sí? Pero para darse hay que poseerse, ¿sí? Porque si no, luego no salen las cuentas. Y luego, ¿verdad? Ponemos a Dios por testigo de una mentira horrible, ¿sí? Entonces, mira, estos dos autos yo los querría para ti, ¿sí? Autodominio, ¿sí? Así se va logrando poco a poquito, con esfuerzo, con vigilancia, la autoposesión, ¿sí? Véncete todos los días, ponte retos, supera tu récord, no te contentes con lo que ya hiciste ayer, no te dejes pasar una, ¿sí? Está tú así, con naturalidad, con serenidad, ¿no? Así con mucha comprensión de ti mismo, ¿verdad? Pero también con mucha constancia, con mucha vigilancia, ¿sí? Papa Francisco cuenta a veces que cuando los jesuitas estaban enfermitos y le pedían permiso a San Ignacio para dejar de rezar algunos días porque no podían, porque estaban mal, enfermos, cansados, alguna vez llegó a conceder el permiso para faltar a la oración. Que a lo único que no daba permiso San Ignacio era para dejar de hacer el examen de conciencia. Es decir, esa atención vigilante. Mira, yo tengo un pariente que tiene una frutería. No le salen las cuentas, o sea, trabaja, vende y nunca tiene dinero para pagar. Algo está pasando allí. Yo qué les recomiendo, a ver, todos los días, ¿no? Vas a llevar cuentas, vas a tomar nota, ¿no? De qué vendiste, qué compraste, cuánto gastaste, porque aquí está pasando algo, ¿no? ¿No creen? ¿No? Aquí hay una cosa que no está funcionando. Mira, a lo mejor en tu vida, que es el negocio más importante que tienes, ¿verdad? Tendrías que tener la misma actitud de vigilancia, ¿sí? Si para un negocio y sacarlo adelante esto es necesario, para una vida, ¿eh? Es todavía más importante. Bueno, yo creo, si me ayuda, ¿no? Yo creo que esto lo podemos traducir en dos dimensiones. Mira, para el trabajo de todos los días necesitas dos cosas. Necesitas disciplina, y te voy a proponer dos ámbitos en los que tienes que trabajar para disciplinarte. Uno de esos ámbitos, el primero, el dominio de los sentidos, ¿sí? ¿Te acuerdas de la historia del caballo de Troya? Eso pasa contigo, eso pasa con tu corazón, ¿sí? Troya, miren, los troyanos eran gente muy fea, ¿no? O sea, fea en el sentido de cruel. A los niños, cuando nacían, los sometían a una especie de examen. ¿Este tiene cuerpo como de militar? No, no tiene cuerpo de militar, es rechoncho como yo era de pequeño, ¿no? Tírenlo, y lo tiraban, ¿no? Y se mataba, así lo aventaban y se mataban, ¿no? Entonces, los troyanos tenían un ejército poderosísimo. A los niños que parecía que tenían ciertas disposiciones para la vida militar, los dejaban vivir. A los que no, los mataban. Por eso, de Troya no son famosos médicos, poetas, filósofos, nada más que su ejército, ¿sí? Y tenían un ejército poderosísimo y unas murallas poderosísimas. Ustedes lean la Odisea y van a encontrar la última parte de la guerra de Troya, ¿no? La Ilíada, y van a encontrar allí la última parte de la guerra de Troya, ¿no? Y lean la Odisea y el regreso, ¿verdad?, de Odiseo hasta su tierra, Ítaca. En la Ilíada encontramos cómo pudieron ganarles los griegos a los troyanos, ¿se acuerdan? Simulan como que ya se van, dejan un caballo ahí para los dioses como ofrenda, y estos dicen, nosotros nos vamos a quedar con eso porque somos más poderosos que sus dioses. Agarran el caballo, lo meten dentro, y entonces en el caballo va con premio, ¿verdad? Así como las azucaritas y todo eso, ¿no? Y allí sale, ¿no? De pronto en la noche, cuando están todos dormidos. Los romanos tuvieron más suerte, porque andaban también unos señores sigilosos así como dormidos, y entonces unos gansos empezaron a cantar y despertaron a los guardias. Acá no, abrieron las puertas de las murallas y entró el ejército enemigo, que para entonces ya estaba rodeando Troya, ¿no? Y los destruyeron. Vean ustedes la Ilíada y van a encontrarse con esta historia, ¿no? Así te pasa a ti, ¿sabes? O sea, hay unas influencias en el mundo que te afectan muchísimo porque hay unos cómplices dentro de ti que le abren las puertas. Y esas puertas son tus sentidos, ¿sí?
Dice San Juan de Ávila que no es sensato ver lo que no es lícito desear. ¿Y cuántas cosas nos entran por la vista? A Madre Teresa le preguntaron, ¿cuál cree usted que es su mayor enemigo? Así como que ella se sonrió, ¿no? Un periodista de la BBC le pregunta, ¿cuál cree que usted que es su mayor enemigo? Claro, así como que enemigos ella no sentía que tuviera, ¿no? Así como que una lista como la que tenemos nosotros, tú y yo, de los enemigos así acérrimos, ¿no? Los peores enemigos. Yo aquí tengo, en mi cuadernito ahí, una parte, ¿no? Enemigos, ¿no? Ella no sentía que tuviera y dijo así como por salir así al paso, yo creo que mis ojos. O sea, tienes que tener cuidado, ¿sí? Tienes que trabajar en no dejar entrar todo, ¿sí? No verlo todo, no escucharlo todo. Tienes que volverte ciego, sordo y mudo ante todo lo que no conviene dejar meter a tu corazón. ¿No te ha pasado? Algún día dices, ay, ¿por qué estoy bien distraído y no me puedo concentrar? Porque anduviste todo el santo día de curioso. Porque, o sea, llego a la oración, a la reflexión y nada más pienso así un montón de pendientes. Porque estás todo el día disipado, necesitas un poquito más de silencio, necesitas disciplina, necesitas trabajar en el dominio de tus sentidos. Mira, nunca fue tan sencillo, ¿verdad? Ofender a Dios, basta darle clic, ¿no? O sea, en el bolsillo llevamos, ¿verdad?, posibilidades infinitas también para ofender a Dios. Y para quedar al final esclavizados, ¿sí? En el tiempo de la libertad hay cada vez más formas, ¿no?, así como cercanísimas, de esclavitud moral y psicológica, ¿sí? O sea, empiezas por curiosidad, la curiosidad te esconde la gravedad y terminas totalmente encadenado. Mira, necesitamos disciplina de nuestros sentidos, ¿sí? Necesitamos saber prescindir de ciertas cosas, incluso lícitas, para adquirir fuerza de voluntad, ¿sí? Atentos, entonces mira, en el dominio de los sentidos tenemos un trabajo enorme que hacer para adquirir la disciplina, ¿sí? Necesitas silencio, necesitas privarte de ciertas cosas, necesitas no estar viendo todo, necesitas tener criterio, necesitas no ir irracionalmente de una página a otra hasta donde llegue, ¿sí? Necesitas tomar el control, ¿sí me voy a entender? ¿Sí? El otro gran ámbito, ¿verdad?, en el que necesitamos trabajar y disciplinarnos es en el dominio de los sentimientos, ¿sí? Toda obra buena, toda persona buena pasa necesariamente por la prueba de fuego. Y la prueba de fuego es si es capaz o no de dominar sus sentimientos. ¿Cuántas personas nobles, cuántas buenas disposiciones, cuántos planes preciosos acabaron, ¿no?, en nada, porque la persona no fue capaz de dominar sus sentimientos, ¿sí? Entonces, si quieres ser dueño de ti, si quieres ser una persona madura, tienes que trabajar también en el dominio de tus sentimientos. Nadie da lo que no tiene. Si tú vas a entregar algún día tu corazón a Dios o a una persona que hace para ti, que representa a Dios, tienes que poseer tu corazón y por eso tienes que trabajar tus sentimientos. ¿Y cuál es el método para trabajar los sentimientos, para dominar los propios sentimientos? Los antiguos tenían una expresión en latín que decía aye contra. Ve en contra, ¿sí? O sea, tienes que demostrarle a tu corazón quién es el que manda, ¿sí? La razón le tiene que demostrar al corazón quién manda, ¿sí? Si no lo haces, entonces estarás a merced de lo que se te ocurra. Ahora algo que promete ser bonito, después algo que es horroroso, ¿no?, y que es la misma cosa, ¿no?, dejarte llevar, nada más, ¿sí? O sea, mira, nadie en su vida, nadie tiene el propósito, ¿verdad? ¿Conoces alguna pareja, por ejemplo, que haya fracasado, que se hayan hecho mucho daño, que se odien así horrible? Ustedes no, yo conozco algunas, porque allá de aquel lado de la ciudad, por Ciudad Granja sí hay. Como que todos se fueron para allá y acá quedó todo bonito, ¿no? ¿Conoces alguna persona, alguna pareja que diga, me arrepiento tanto de haberme relacionado con esta persona? Yo conozco alguno. ¿Tú crees que en su momento, cuando apenas estaban tratándose y conociéndose, tenían la intención, o sea, yo quiero que con este me vaya mal, ¿no? Yo tengo vocación de mártir, o sea, yo al ratito les hablaré de los mártires de Barbastro y alguien va a quedar emocionado de decir, yo eso quiero, o sea, sufrir y pagar, ¿no? ¿Tú crees que alguien tenga esa intención? O yo quiero hacerle daño, ¿no?, para que pague las que debe,
para que se purifique y llegue y no tenga que pasar por el purgatorio. No. Hagamos una lista. Mira, hasta ustedes, los que tienen cara de malos. O sea, estoy seguro que si alguien les presta una hoja del cuaderno, anota aquí cómo te gustaría que fuera tu vida futura, anotaría cosas preciosas, como para el Face, así como para el Insta, como para frases así apantalladoras, ¿no? Que podrían servir para poner de estado y para uno lucirse delante de las tías, ¿no? Al final son las tías las que más le dan like a lo que uno pone, O sea, siempre dichoso aquel, una bienaventuranza, bienaventurados los que tienen muchas tías, ¿no? Bien. O sea, sí, todos tenemos así intenciones, todos tenemos deseos bonitos, ¿verdad? Pero si no trabajamos en estos dos puntos, lo vas a arruinar, te lo aseguro. Decía uno, ¿verdad? Decía uno, no, es que yo... Ya hablaremos. Ahora no hemos hablado, al pobre le da vergüenza, ¿no? Ya hablaremos. Ya veremos. A ver. Bueno, ya me aburrí. No se crean. Ya dimos 2 vueltas ahora, ¿sí? Autodominio, autoposesión. Vamos adelante, que si no, no acabamos. Mira, es que fíjate. Jesús era un hombre que tenía mucho dominio de sí. Era un hombre muy maduro, era un hombre muy equilibrado. O sea, tú lee el Evangelio, vas a ver, ¿no? O sea, por un lado era un señor sensible, ¿no? Que llora cuando se mueren sus amigos, que sufre por la incredulidad de Jerusalén. Era un señor que también se enoja, y ayer escuchamos que saca a los mercaderes del templo, ¿no? Y no estaría cantando, ¿no? El dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Así como así contento y así, ay, te vine a tirar, ¿no? No, o sea, seguramente él estaba en ese momento porque había motivos, ¿no? O sea, en Agustín, no te preguntes si es bueno o malo enojarse, pregúntate por qué es bueno o malo enojarse, ¿sí? Tan mal estaría enojarse sin motivo como no enojarse cuando lo hay, ¿sí? San Agustín, ¿verdad? Jesús era muy equilibrado. Mira, Jesús vivió toda su vida, sobre todo su vida pública, incomprendido, perseguido. Sus discípulos no entendían, ¿sí? O sea, él estaba hablándoles de lo que le esperaba en Jerusalén y ellos estaban pensando quién iba a ser el primer ministro y el administrador, quién se iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda, primer ministro y administrador de las posesiones. Nada tontos aquellos, Y luego mira los últimos capítulos de cualquiera de los evangelios, ¿no? O sea, mira tú qué aguante, qué fuerza, ¿no? Es que Jesús trabajó estas cosas, ¿no? O sea, el evangelio dice en San Lucas, crecía y se desarrollaba en estatura, sabiduría y gracia, es decir, que estuvo sometido voluntariamente, porque así lo quiso, a un proceso de desarrollo parecido al nuestro, ¿sí? Los primeros cristianos vivieron en un ambiente mucho más pagano que el nuestro. Y también eran personas enteras, completas, dueñas de sí, sacrificadas, ¿sí? Bien, bueno, yo te quería hacer 3 preguntas. Ahora vamos por 3. Ya dimos, fue de 2, ¿sí? Ahora vamos por 3. Ya están cansados de tanta vuelta y vuelta y vuelta. Vamos por 3, ¿va? ¿Sigue? Si me hace el favor. 3 preguntas. Te quería hacer 3 preguntas, ¿sí? A ver, tú dime, ni me respondas, ya sé cuál es la respuesta que me vas a dar, ¿no? Pero, primera pregunta, ¿cuál victoria se disfruta más? ¿La que exige dar todo el esfuerzo y dejar así como toda la energía en la cancha? ¿O aquella en la que el otro equipo no se presentó? ¿Ha sido una competencia? ¿Has ganado así que dices, estuvo reñidísimo, eran buenísimos y les ganamos? ¿Ah? Oh, que lo importante no es ganar sino hacer perder al otro, pero eso ya es distinto, ¿no? O sea, lo que se trata no es ganar sino ver al otro humillado y perdiendo, ¿no? Pero llegaste, no se presentó el otro equipo, ¿no? Y ganaste. Oh, qué contentos nos vamos. ¿Sí? No. ¿De cuáles te acuerdas más? ¿Cuáles tienes en la memoria como momentos bonitos? El que te supuso un montón de esfuerzo, el que estuvo difícil, el que estuvo... Trasládalo a cualquier campo de tu vida, ¿sí? Y saca las lecciones que quieras, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Se puede llegar a destinos increíbles sin apenas dar unos cuantos pasos? ¿Se puede llegar a destinos increíbles por un camino todo cómodo? ¿Has salido de excursión? ¿Has llegado a la cima de algún pico y dices, wow, o sea, este panorama no me lo quisiera perder? ¿Te acuerdas lo que supuso llegar ahí? ¿Te acuerdas cómo ibas en algún momento?
¿Te acuerdas que en algún punto quizá pensaste en yo aquí los espero y al regreso me cuentan y me muestran alguna foto? ¿Ah? ¿Y qué sentiste cuando ya estabas allá trepado, parado? ¿Y qué sentiste cuando ya estabas disfrutando el aire fresco? Valió la pena. Saca las lecciones que quieres. ¿Sí? De esa experiencia, saca lecciones. ¿Sí? Tercera pregunta. Es una pregunta muy sencilla, pero imagínate en otro orden de cosas. Imagínate tú un día, es que tienes que ir dando así cada que yo diga, perdóname, mira, no, espera, antes, esta es la de, vea, así, ya, ahora sí, no, ahora sí ya, es que... Imagínate un día tú aplastado allí en la mesa celestial, rodeado de mártires a los que les cortaron la cabeza, otros a los que les cortaron las plantas de los pies y los hicieron caminar sobre brasas, otros a los que los torturaron horriblemente, ¿no? Y que aguantaron con la gracia de Dios. Otros santos, ¿verdad?, que les supuso su entrega perder muchísimo, que guardaron la pureza a costa de grandes esfuerzos, que se mantuvieron fieles a costa de luchar muchísimas veces contra sí mismos y que al final salieron victoriosos. ¿Qué sentirías tú allí sentado en medio de todos aquellos héroes si tú estuviste toda esta vida como niño o niña delicada? Así que hasta una picadura de mosca te parecía, ¿no? Así un sufrimiento atroz, ¿no? O sea, ¿no te daría vergüenza? ¿Sí? Pues mira, tienes que estar a la altura de esa gente con la que un día vas a estar. Cuando ellos, que no lo van a hacer, estén contando, aquella vez, hubieran visto lo difícil que fue, ¿no? Que tú tengas algo que contar allí. ¿No te ha pasado que es un lugar donde hay pura gente de otro nivel y cuentan de cuándo fueron, cuándo hicieron? No, yo una vez fui a San Juan de Dios. ¿Sabes? Sí. Así en el cielo. Venga, tienes oportunidad todos los días, ¿no? Bien, ya vi, vamos. Mira, vamos a dar ahora 4 vueltas, ¿sí? 4 postales, espero, no sé cuánto tiempo me queda, ya no te queda. Bien, 2 horas, 2 horas dice Lourdes. Entonces tenemos 2 horas. 4 postales, ¿qué te parece? A ver, yo te quisiera dar así como una postal, ¿no?, que te manda un amigo, ¿no?, para que te la quedes, ¿no?, y la guardes ahí en medio de un libro. Estas van a ser 4, ¿sí? Empezamos con la primera, ¿no? ¿Sabes quién es? Francesc Castelló. Joven de 22 años, ingeniero químico, trabajaba, tenía su novia, tenía proyectos. Y entonces en Lérida, donde él vivía en ese momento, donde trabajaba, empieza así con toda su fuerza la persecución religiosa, ¿no? Y entonces a este muchacho lo asocian con movimientos católicos, lo llevan a la cárcel. 15 días duró su proceso. El proceso concluyó de la siguiente manera: eres fascista. No lo soy. Tienes libros en italiano y en alemán, libros de química y de física. O sea, son libros de química y de física. Al grano, ¿eres católico? Si ser católico es un delito, acepto ser delincuente. Muerto. ¿Sabes? Antes de morir, les recomendaría que lean la carta que le escribió a su mamá, a su director espiritual, el padre Román Galant, y a su novia, Mariona, así, esa me la aprendí hace mucho, ¿no? Cuando todavía yo estaba pensando en esas posibilidades, me aprendí la carta que le escribió a Mariona. Mariona, perdóname, no te puedo decir que estoy triste. La verdad, nunca había estado tan contento. Dentro de unas horas es posible que esté en el cielo. Mariona mía, si puedes, cásate. Y sé muy feliz. Y acuérdate de tu Francesc, que desde el cielo mirará con gozo la unión. Y si quieres a alguno de tus hijos, ponle el nombre mío, ¿no? Qué bonito, ¿no? Quédate con esa postal, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Asumiendo un estilo de vida ligeramente difícil. Te conviene un estilo de vida ligeramente difícil. Complicarte poquito la vida, ¿sí? O sea, no darte todo, no consentirte todo, no tener todo tan a la mano.
O sea, tú solito, voluntariamente, ¿verdad?, asumir un estilo de vida esforzado, por lo menos ligeramente sacrificado. De otra manera, ¿verdad?, nunca seremos personas maduras, nunca seremos personas fuertes, nunca serviremos para nada, en pocas palabras. Perdónenme que sea tan cruel, ¿no? Pero así, porque miren, nosotros vivimos en una generación que está siendo educada por personas que carecieron de muchas cosas, y que como ellos carecieron de muchas cosas, nos quieren dar todo a nosotros, y nos quieren facilitar todo. Ay, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, ¿no? Pues debería darle virtudes, no es cierto, ¿no? Pero no se refieren a eso, ¿no? Se refieren a una pantalla, un celular, una televisión, una cama de agua. Ay, yo no me gusta que se duerma en cama de agua, ¿no? Una almohada de plumas, ¿no? O sea, que tenga todo, que esté así. Y es más, si se puede ponerle cojines a las paredes alrededor, ¿verdad?, no se me vaya a lastimar la criatura. ¿Y cuántos años tiene su criatura? 28. No, pobrecito. ¿Sí? Ay, en mi casa viven mis hijos, ¿no? Uno no trabaja. ¿Y cuánto tiene el angelito? 40. Sí, o sea, nos conviene un estilo de vida ligeramente difícil. Miren, sus papás no se los van a pedir. Les toca a ustedes asumirlo voluntariamente. Sus papás, con que no sean drogadictos, están felices, ¿no? Ya con eso dicen, ay, mi hijo, tan contentos que estamos, ¿no? Entonces estamos tan orgullosos, nos salió tan bueno. Sí. Porque, ay, no se droga, ¿no? Bueno, alguna vez poquito, pero no más de esta, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero mi mamá está contenta por eso, por lo menos. Siguiente ya, porque ya me enfadé. No. ¿Lo conoces? Se llama Tomás Moro. Mira, se negó a firmar un acta que decía que Enrique VIII era la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, y se negó a firmar otra acta que decía que el matrimonio de Enrique y Ana Bolena era un matrimonio legítimo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ay, hombre, ya nos gusta el chisme así todo. Porque Enrique se casó con la que había sido esposa de su hermano. Enrique no era el heredero al trono, ¿sí? Entonces, el heredero murió, pero estaba casado con la reina. Para ser rey, Enrique tenía que casarse con la reina. No había un impedimento moral, simplemente la costumbre no lo permitía. Entonces, pidieron una dispensa a la Santa Sede para ir en contra de la costumbre, ¿sí? Y la Santa Sede se las concedió para que se pudiera casar con la reina, ¿no? Entonces Enrique se convirtió en el rey de Inglaterra, ¿sí? Enrique VIII. Pero la reina no le dio hijos varones. Entonces estaba en peligro la sucesión, el trono. Era muy peleado, ¿eh? ¿Cómo están? O sea, en vidas ajenas. No es cierto. No, más se trata de vidas ajenas. Y entonces luego no tenía hijos. Dijo, no, esta no es mi mujer, es bruja. Es bruja. ¿Sí? La vamos a quemar. Entonces se enamoró de Ana Bolena y pidió una dispensa a la Santa Sede para que el primer matrimonio fuera reconocido como ilegítimo y poderse casar con Ana Bolena. La Santa Sede no se la concedió, pero él dijo, bueno, por mis pistolas, propter pistolas meas, ¿no? Este matrimonio es legítimo. Resulta que la siguiente mujer tampoco le dio hijos varones, ni la otra ni las otras 6, ¿no? O sea, Ana Bolena murió en la hoguera por bruja, así la acusó. O sea, tenía poca imaginación, ¿no? Al final, Tomás era el primer ministro. Desde joven se había opuesto a ciertas reformas en materia económica, impuestos del Papa de Enrique. Ahora él dice, yo no puedo firmar eso. El matrimonio primero es un matrimonio real, ¿no? Pero los obispos firmaron. Los obispos le darán cuentas a Dios de lo que ellos hagan o no hagan, ¿no? Yo no puedo decir que ese matrimonio es un matrimonio legítimo. Entonces, mira, mientras no haya necesidad, porque el rey lo apreciaba mucho, mientras no haya necesidad, tú mantente así como no digas nada. No, yo no diré nada, ¿no? O sea, yo no diré nada. Aparte no tengo que darle cuentas a nadie más que a mi rey, ¿no? Y a mi Dios. Entonces sigue el proceso, se retira, dice, yo renuncio a ser primer ministro. Hombre, no puede haber un primer ministro que en un asunto tan importante no esté del lado del rey, ¿no? Renuncio. Bien, renuncia, vete a tu casa, pásala tranquilo, o sea, dedícate a tus libros, a ti te encanta eso. Pero entonces empiezan las presiones, ¿no? Oiga, y Tomás, y Moro,
¿Y qué piensa Moro? Moro no dice lo que piensa, ¿no? Pero no quiere firmar, ¿no? Y entonces empieza el proceso, ¿no? Y le quitan a Moro sus posesiones con dolor del rey porque lo quería mucho. Pero al final era tanta la presión, ¿no? Y nuestro rey va a permitir esa insubordinación. Y nuestro rey empieza un proceso terrible. Al final, testigos falsos, ¿no? Un testigo de apellido Roper, ¿no? Dice, a mí me dijo, a mí. Y le dice Tomás Moro, señor Roper, si a personas más importantes que usted no les he dicho nada, ¿cómo le iba a decir a usted que además en nuestra parroquia tenía fama de chismoso? ¿Sí? O sea, ¿usted cree, ¿ya?, que tanto me ha aguantado decir para acabarle diciendo a usted? O sea, así, en el proceso, porque Tomás era muy hábil, ¿eh? O sea, él pidió defenderse él solito, ¿no? Y era muy hábil. Al final, ¿verdad? O sea, después cuando ya está condenado, utilizar una táctica horrible. Convencer a su propia hija, la más lista, de que hablara con su papá y le hiciera ver la terquedad y las consecuencias de esa terquedad. La hija se había casado 2 veces, con el primer matrimonio la esposa murió pronto, dejó a sus hijos, ¿verdad? Y esta hija, Tomás, tenía una sintonía tremenda con ella porque se ve que era una muchacha muy culta. Se ve que hablaba latín, griego, había estudiado así muchísimo, era cultísima, y dice Tomás que era con la única de su familia con la que podía conversar a gusto. Entonces va la hija a la Torre de Londres y la meten allí hasta donde está y ve a su papá en aquella situación tan miserable. Papá, por favor, ¿no te das cuenta el peligro en que nos pones? ¿No te das cuenta de lo que nos están quitando? ¿No te das cuenta que por una terquedad tuya estás en riesgo incluso de perder la vida? ¿Saben la respuesta de Tomás en una carta a su hija? Si esto me lo hubiera dicho otra persona, es más, si esto me lo hubiera dicho mi esposa, que yo sé que no tiene muchas luces, no lo hubiera tomado mal. ¿Sabes por qué me lastima especialmente? ¿Por qué me lo dices tú? La más inteligente de mis hijas. No pensé que fueras tan mala para hacer las cuentas. Por unos cuantos añitos de vida, por unos cuantos bienes, me estás pidiendo que renuncie a mi alma, a la vida eterna y a un tesoro en el cielo. No pensé que fueras tan mala para hacer las cuentas. Bueno, segunda postal, pensar y pensar bien, hacer bien las cuentas. ¿Sí? Pensar y pensar bien. He ahí la primera forma para crecer en fuerza de voluntad. ¿Sí? La razón tiene que dominar sobre la voluntad y el corazón. Pensar y pensar bien, como Tomás le pedía a su hija, ¿verdad? Haz bien las cuentas, hija mía. Piensa y piensa bien, ¿no? Bueno, tercera postal, ya esta la conocen. Ella se llama Edith Stein. ¿Sí? ¿Sabes? Bueno, Teresa Benedicta de la Cruz, como quieras, ¿no? Edith Stein. Una muchacha determinada, ¿sí? Una muchacha. Y de ella vamos a aprender una cosa. Esta postal lo que dice en el reverso es: hay que dar bien dado el primer paso. ¿Sí? Hay que dar bien dado el primer paso. ¿Te interesa un estilo de vida esforzado? ¿Te interesa un estilo de vida entregado? Empieza bien, y empieza por algo, y empieza ya. Hay que dar bien dado el primer paso. ¿Sí? Ella, ¿verdad? Bueno, se convirtió al catolicismo. Dicen que en su adolescencia dejó conscientemente la costumbre de rezar. ¿Sí? A ella le parecía que eso era de gente tontita. Y entonces dijo, ella era de religión judía, dijo, yo ya no quiero saber nada de esas prácticas, ¿no?, propias de mi familia, de mi mamá. O sea, ella no estudió, ¿no? Ella es una señora noble, de buen corazón, pero para eso, ¿verdad?, ella pensaba que había cosas que eran propias de gente como un poquito ingenua, ignorante, ¿no? Y así toda su juventud, pero se distinguió, ¿verdad?, por una honradez. O sea, ella era fiel a su conciencia, era honrada, era una mujer que buscaba la verdad, era una mujer que buscaba superarse, ¿sí? Y buscó a tal grado la propia superación que llegó a ser de las primeras mujeres en Alemania que tuvo un doctorado en filosofía. Y se convirtió en asistente personal, o sea, la principal colaboradora de una de las figuras más importantes del mundo intelectual alemán de la época, Edmund Husserl.
y estuvo en el primer círculo de fenomenólogos, una rama de la filosofía y de la vida intelectual. Ella hizo una tesis doctoral sobre el concepto de empatía. Por si a alguien le interesa, ¿verdad?, todas esas cuestiones de psicología, de pedagogía, tendría que leer a Edith Stein. Si queremos saber, ¿verdad?, sobre el papel y la misión de la mujer, habría que leer obligatoriamente a Edith Stein, ¿no? Bueno, Edith Stein, después de que, gracias a algunos amigos, se fue acercando poquito al cristianismo y se le fueron quitando los prejuicios racionalistas que tenía en contra del cristianismo, se le fueron desmontando. Dice, entre 1916 y 1920 se leyó los ejercicios espirituales de San Ignacio, se leyó las confesiones de San Agustín, y una noche leyó El Camino de Perfección de Santa Teresa, el libro de la vida de Santa Teresa. Cuando ya estaba así en una crisis entre si hacerse cristiana o no, el golpe decisivo primero se lo dio una viejita que volvía del mercado y que con sus bolsitas del mercado, así caminando con dificultad, se metió a la iglesia y se puso a rezar. Dice, eso yo nunca lo había visto. O sea, que entrara alguien y se quedara en silencio, contemplando, absorta y en oración. O sea, ese día llegó a su casa así como, madre mía, ¿qué es esto? Luego se murió un amigo luterano. Se murió un amigo y entonces ella fue, porque como era de las principales colaboradoras, tenía que poner orden entre sus papeles que dejó. La esposa le dijo, tú que conoces bien de sus escritos, de los temas que trabajaba en la universidad, por favor ayúdame a poner orden entre sus escritos. Ella fue allí, pero como estaba recién muerto el amigo, iba pensando, ¿qué le voy a decir a mi esposa? O sea, ¿saben? Como cuando uno va con alguien que se le acaba de morir un difunto, ¿no? O sea, ¿qué le digo? ¿No? De un amigo tan menso, que llegó y le abrazó y le dijo muchos días de estos, ¿no? Así, o sea, de verdad, pero no, o sea, ¿qué le puedes decir a una persona que acaba de perder a su esposo? Llegó ella y entonces encontró a aquella mujer con una paz y con una esperanza y con una confianza en la resurrección, que dice, fue el segundo golpe que necesitaba ese día. Y luego, junto con la que sería después su madrina de bautismo y confirmación, leyó el libro de la vida de Santa Teresa. Y después de leer el libro de la vida, dijo, de aquí soy, o sea, esta es mi patria espiritual, ¿sí? Bueno, en el Camino de Perfección, que seguramente ya lo conocía muy bien porque luego se hizo monja carmelita y murió mártir, asesinada por los nazis en un campo de concentración. Ve nomás qué historia, ¿eh? En el libro, en el Camino de Perfección de Santa Teresa, ¿sí?, dice Santa Teresa en el capítulo 21, y yo quisiera ayudarles a ustedes a caminar en dirección a la perfección, ¿no? Dice, porque en esto de la perfección, lo que es más importante y aún es todo, ¿no?, lo más importante y aún todo es tomar la muy determinada determinación de no parar hasta llegar. Cueste lo que costare, murmure quien murmurare, aunque se muera en el camino, aunque se hunda el mundo. Mira qué bonito, ¿eh? Te tienes... ¿Qué onda? No es cierto. Te tienes que llevar por lo menos esta frase, ¿va? A manera de síntesis. Porque en esto de la perfección, el desarrollo, la realización personal, el crecimiento integral, llámale como te dé tu regalada gana, ¿sí? Porque en esto de la perfección, lo que es más importante y aún es todo, es tomar la muy determinada determinación de no parar hasta llegar a la perfección. Cueste lo que costare, ¿no? Murmure quien murmurare, aunque se muera en el camino, aunque se hunda el mundo. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría llevarte así, por lo menos la muy determinada determinación? Si ves que no alcanzan tus fuerzas, ¿no?, después de la charla, pásate allí al Santísimo un momentito y dile, Señor, apiádate de mí, ¿no? Anda, dame esto, ¿no?, que no me vaya yo de aquí con las manos vacías, ¿no? Bien, la última postal. Tú me ayudas, gracias. Me han cambiado la persona encargada de poner el dedo ahí, ¿no? Sí, de Francés Castelló. Sí. Sí, nos conviene un estilo de vida ligeramente difícil, ¿sí? Segunda postal, ¿se acuerdan? Pensar y pensar bien. Tercera postal, dar bien dado el primer paso, ¿sí? O Santa Teresa decía, tomar la muy determinada determinación, ¿sí? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús empieza su camino a Jerusalén, dice, tomó la determinación, la firme determinación de ir a Jerusalén. No se parecen las expresiones, ¿no? Bueno, quería terminar con una postal, ¿no?,
¿Has oído tú de los mártires de Barbastro? Hoy aquellos seminaristas que mataron por odio a la fe. Se los llevaron a Barbastro, sus superiores, porque era la ciudad más tranquila. Dicen, no, allí está todo en paz, llévatelos, ¿no? Allí, ponlos. Y se los llevaron allí. Y entonces empieza la persecución religiosa, empieza la guerra civil. Y empiezan los milicianos, ¿verdad?, a apoderarse. Se apoderaron del municipio. Nadie puso resistencia. Una ciudad entonces de 8,000 habitantes más o menos. Estamos en julio, agosto de 1936. Llegan al seminario, a la casa de los claretianos, 40 seminaristas, sus formadores, sus educadores, ¿no? Muchachos menores de 25 años todos. Entonces dicen, venimos a registrar porque nos han dicho que aquí hay armas. Los superiores registren, ¿no? Fuera de los cuchillos de la cocina, aquí no van a encontrar, ¿verdad?, ninguna otra cosa, ¿no?, que sirva así como para armar una insurrección, ¿no? Una mujer por ahí, así como medio malintencionada, puso una navaja entre las cosas de la sacristía, ¿no? Pero algún miliciano, alguno de los del ejército, el rebelde, la vio, ¿no? Y dijo, vuelves a hacer eso y te reviento un plomazo en la cabeza, ¿no? O sea, porque, bueno, no encontraron armas, con todo se los llevaron, ¿verdad? A los enfermos los encerraron en un sitio, a los mayores, a los superiores los encerraron en otro sitio, y a los seminaristas en un sótano de una escuela, ¿no?, de las escuelas pías, en el sótano, en un lugar donde ni siquiera entraba el aire, donde para ir al baño tenían que ir a una letrina todos así de a uno por uno, ¿no? 40 muchachos en la plenitud de las fuerzas, con sotana, 30 días encerrados en un lugar calientísimo, al grado de que después las ropas tan sucias, el sudor y demás hicieron que tuvieran llagas por todo su cuerpo, ¿no? Mira, una muchacha así un poquito despistada, ¿no? Oh, qué bonito lo digo. Una muchacha despistada de mala vida, ¿no?, se enamoró de uno de ellos, lo veía por la ventana. Decía que se parecía a un actor de la época que se llamaba Valentino. Este muchacho se llama Esteban Casadevall. Y entonces los milicianos, para hacerlos caer, decían, es que no tenemos nada contra ustedes, es contra esos trapos que traen ustedes, ¿sí? O sea, quítenselos, renuncien a eso, vivan como los demás y los dejamos en paz, ¿sí? O sea, pero si no, los vamos a reventar a plomazos y los vamos a enterrar para enterrar con ustedes esos trapos y no volverlos a ver en este mundo, ¿no? Y entonces una de las estrategias que usaban era meter mujeres de la mala vida. Y entonces esta, enamorada de aquel porque se le parecía a su Valentino, decía ella, siempre entraba buscándolo, ¿sabes? A veces tenían que sentarse los otros encima de él, ¿no?, para que no lo viera, ¿no? Y entonces cuando la tentación era muy fuerte, a ver, eran hombres, hombres sin comer y sin dormir mucho, ¿verdad? Así débiles, con su mente un poquito debilitada también, ¿no? Con alguna, a lo mejor con más hambre que ganas de hacer cosas indecentes, ¿verdad? Pero hombres al fin y al cabo en una situación así de muchísima presión psicológica, ¿sí? Y entonces cuando entraban estas mujeres decían, preferimos gritar viva Cristo Rey para que nos maten en el momento antes que ofender a Dios. Y entonces así se pusieron de acuerdo, ¿no? Un día, 12 de agosto del 36, se llevaron a los primeros. Ellos solo escucharon los disparos, ¿no?, cuando mataron a sus superiores. Luego se llevaron a los primeros a 3 kilómetros por una carretera y los mataron y esperaron a que se desangraran para volverlos a echar al camión y llevarlos al cementerio, ¿no? Y entonces el 13 de agosto en la madrugada, para amanecer el 13 de agosto, llegaron también y se llevaron otros 13, ¿no? Y entonces allí pronunciaron, ¿no?, Secundino, Juan, Javier, Pedro, Manuel, ¿no?, Esteban, se los llevaron, se quedaron ahí 20, supieron que habían matado a sus compañeros. Entonces les dijeron, prepárense, tienen un día, coman, disfruten, hagan lo que quieran, ¿no? Les queda un día de vida. Al final les quedaron 2. Ese día, supuestamente que les quedaba de vida, vinieron los milicianos, formaron en un paredón a unos pobres, estuvieron así apuntándoles por 5 horas, ¿no?, y simulaban un disparo, ¿no? Imagínate la presión, ¿no?, al grado que uno se desmayó, ¿no?, de la presión psicológica que tenía.
hicieron entre ellos un acuerdo. Le dijeron al más ruidoso y más tremendo: tú vas a ir adelante animándonos y vamos a ir a la muerte cantando. No nos vamos a quedar abajo de nuestros compañeros. Escribieron una carta. Uno, a nombre de todos, escribió una carta. Mientras estaban ahí aquellos 30 días, escribían en donde podían, en pedacitos de madera, en la pared. Hoy hay un museo donde están todos esos fragmentos. Unos amigos nuestros hicieron un canto reuniendo todo, una canción reuniendo todos esos fragmentos de lo que escribieron allí, ¿no? Al final, el 15 de agosto del 36, mataron a los otros 20. Mira, necesitas buenos amigos y un buen ambiente, ¿sí?, que te ayude en los momentos difíciles cuando tú eres débil. Sí, necesitas buenos amigos y un buen ambiente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Odiseo cuando va a pasar entre las sirenas? Amárrenme, amárrenme. El canto de las sirenas embrutecía a los hombres. Era tan bonito, ¿verdad?, que los embrutecía, se lanzaban y se los tragaban, ¿no? Eso nos hace el mundo. Nos da postres envenenados, nos da compensaciones y luego nos traga y luego nos acaba. Necesitas buenos amigos que si es necesario te amarren, que si es necesario te amarren para que no termines hundido. Bueno, a ver, 4 postales, ¿va? Las repasamos. Necesitas un estilo de vida ligeramente difícil. Segunda, pensar y pensar bien. Tercera, dar bien dado el primer paso. Cuarta, necesitas buenos amigos y un buen ambiente cristiano. Sí. Bueno, ya vamos a acabar con una conclusión muy sencilla. Bueno, las 5 vueltas, pero esta será rápida, ¿sí? Ya estamos entrenados, ya vamos a dar 5 vueltas, pero a todísimo, ¿va? ¿Les parece? Así, o sea, ya sé que andan cansados, ya sé que llevan ya un buen rato a correr aquí, yo nada más diciéndoles y contándoselas, pero 5 vueltas a todísimo, ¿va? Primeras 3 vueltas, ¿sí? 5 recomendaciones. Mira, la 1, la 2 y la 3 en una, ¿sí? Tienes que ser sincero para no engañarte, ¿sí? Tienes que ser prudente para no exponerte, ¿sí? Tienes que ser radical para no hundirte. Sincero para no engañarte, porfa, por lo menos eso. ¿Sí? Prudente para no exponerte. Si ya sabes, ¿no?, lo débil que eres. A ver, o sea, piensa en tus caídas de otras épocas, ¿no?, en otros momentos. ¿Qué puedes esperar de ti? ¿No? Sé prudente, no te expongas, sobre todo en ciertos temas. Es que no, va a ser distinto esta vez. No. Mira, te mereces pues todo lo que te pase, ¿no? ¿Sí? Y radical para no hundirte. En un momento dado tienes que tomar medidas tajantes, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ya, 3 vueltas a todísimo, ¿sí? Sinceridad. Porfa, sé sincero, por lo menos contigo mismo y con Dios, por favor. ¿Sí? Se engaña el que quiere. Porfa, no te engañes. Sé prudente. Conócete. Conócete. A ti se te pide, ¿no? No dice San Agustín, a ti se te pide no sé menos de lo que eres, sino reconoce lo que eres. ¿Sí? No te pido que seas menos de lo que eres, ni que digas que eres menos de lo que eres, que reconozcas lo que eres, una pobre criatura, débil, hijo de Adán, mal acostumbrado, mal educado, que no ha recibido la suficiente ayuda, ¿no? Que cada que ha podido la ha regado, ¿sabes? Sé prudente, no te expongas, ¿no? Sé radical, toma medidas drásticas, ¿eh? Ya, eso, va, seguimos. Las otras 2 vueltas, a todísimo. Mira, las otras 2 vueltas son muy sencillas, ¿eh? Vigilancia y fidelidad a la conciencia. ¿Sí? Vigila, así como el portero, ¿sabes? En un equipo de fútbol, imagínate que el portero, ¿verdad?, está con sus audífonos, escuchando, ¿cómo se llama? Peso Pluma, no, pues va a perder ese pobre, ¿no? Escuchando, ¿no? Ahí. Tiene que estar atento, tiene que estar vigilante, tiene que estar al pendiente, cada movimiento, dando indicaciones. Tienes que estar tú así en el partido de tu vida,
¿sí? Vigila los movimientos de tu corazón, las insinuaciones del ambiente, ¿sí? Vigílate, ¿sí? Porfa, vigílate. No pido ver la escena distante, o sea, imagínate que vas en la carretera, ¿no? Así llena de curvas. Vas a Tapalpa o no sé, a un lugar, bueno, ustedes que viajan hacia el extranjero conocen lugares más bonitos, ¿no? Pero bueno, yo a Tapalpa, ¿no? Fíjate que vas a Tapalpa, ¿verdad? Hombre, pues no esperes ver así todo el camino de una, o sea, vas viendo, pero tienes que ir viendo, ¿eh? Si no, vaya desastre. No pido ver la escena distante, me basta el siguiente paso. Tienes que ser fiel a tu conciencia, ¿sí? O sea, tienes que ser honrado. Lo que veas que te pide tu conciencia, hazlo. No te traiciones, ¿sí? Bueno, pues ya miren cuántas vueltas dimos al final. Vuelta y vuelta y vuelta. Llegamos, ¿verdad? No sé si estamos en tiempo. Y aquí Lourdes nos va a indicar ahora, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos?